Hoy vamos a desmenuzar algo realmente fascinante, la simulación iRoll para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Y ojo, no vamos a tomar partido por nadie. Nuestro objetivo en este análisis es meternos de lleno en las dinámicas estratégicas ocultas, los movimientos tácticos y ver qué nos dicen los datos de forma completamente objetiva. Bueno, la hoja de ruta de hoy es súper clara. Vamos desde cómo funciona esta simulación, pasando por la primera y segunda vuelta, hasta llegar a la atención del nuevo gabinete y el tema de la gobernabilidad. Empecemos. Punto número 1. La simulación del futuro y su metodología. A ver, es importantísimo entender que esto no es una simple encuesta de opinión que le preguntas a alguien en la calle, para nada. Esta metodología iRoll literalmente calcula los incentivos de supervivencia de más de 40 actores políticos, económicos y armados. O sea, nos proyecta las decisiones más racionales que tomarían bajo extrema presión. Eso le da una credibilidad tremenda a lo que vamos a ver. Y fíjense en esta progresión, porque es clave. Tenemos la campaña súper emocional en mayo, las elecciones en junio, pero atención aquí. El verdadero punto de quiebre ocurre entre julio y agosto. Es en esa transición sumamente frágil hacia la toma de posesión donde la estabilidad del país se pone a prueba de verdad. Lo que nos lleva al punto 2, la primera vuelta y la fractura de la derecha. Y esto ilustra brillantemente lo que proyecta la simulación. Vemos al centro fragmentándose y a la derecha partiéndose en dos estrategias totalmente opuestas. Por un lado, tenemos el enfoque institucional y más técnico de Paloma Valencia. Y por el otro, el estilo de Abelardo de la Espriella, que es puro choque emocional, seguridad dura y una confrontación directa. Entonces, ¿qué pasa en esta primera contienda? Los datos nos muestran a Iván Cepeda pasando a segunda vuelta. Pero ojo, sin el mandato de una mayoría absoluta. Y en la derecha, la campaña altamente emocional de Abelardo apenas logra ganarle a la línea institucional de Paloma. En este punto exacto, el país queda literalmente partido en dos narrativas irreconciliables. Y aquí hay una ironía estratégica enorme que resaltan los documentos. Abelardo resulta ser mucho más fuerte para aguantar la intensidad de la primera vuelta, claro, pero Paloma Valencia, en teoría, habría tenido muchas más posibilidades de capturar al centro moderado en la etapa final. Es una de esas victorias tácticas que básicamente complican todo el panorama a largo plazo. Pasamos al punto 3, la segunda vuelta y el famoso voto del miedo. Con los finalistas ya en el tablero, la elección se vuelve un referéndum crudo sobre a qué le tienen más miedo los votantes. Es fascinante ver cómo el sector progresista ejecuta esta estrategia dual. Cepeda asume el rol de calmar al centro, hablando de estabilidad institucional, mientras el presidente Petro se enfoca en encender a sus bases leales con un discurso de mucha confrontación contra las élites. Y esta frase da justo en el clavo. El centro no decide por programa, decide por miedo. La simulación es muy clara en esto. Los moderados no van a votar porque estén convencidos de una ideología. Van a votar en bloques simplemente para evitar que gane el candidato que perciben como el mayor peligro. Es así de simple. Ahora, lo que es verdaderamente interesante en esta gráfica es el margen. La victoria proyectada para Cepeda es pequeñísima, calculada entre un 51.5 y un 53%. Esto nos dice que quien gane lo hará con un mandato sumamente frágil. De nuevo, es un voto de bloqueo, no una victoria arrolladora. Vamos al cuarto punto, el gabinete y los mercados. La verdadera prueba de fuego. Porque claro, el verdadero drama empieza la misma noche de las elecciones. El que gana hereda inmediato un montón de deudas. Los movimientos sociales quieren reformas ya mismo, lo cual asusta a los mercados. Los mercados piden moderación técnica, lo que frustra las bases. Todo eso sin mencionar a los grupos armados pidiendo ventajas en la negociación y una oposición que no va a dar ni un centímetro de respiro. Y en medio de todo este ruido, hay un movimiento que importa muchísimo más que cualquier discurso bonito en la toma de posesión, el nombramiento del ministro de Hacienda. Para los inversionistas y las calificadoras de riesgo, este nombre es el ancla. Si es un perfil técnico o alguien más radical, eso es lo que definirá si la economía se estabiliza o si entramos en pánico total durante julio. Entonces, el dato crítico aquí es este 48%. Ese es el cálculo de probabilidad para el escenario principal de la simulación, donde Cepeda gana pero se ve forzado a gobernar con mucha moderación gradual para calmar los ánimos económicos. Aunque claro, hay otras posibilidades en el panorama. Y si miramos esta matriz, los riesgos saltan a la vista.
La moderación es lo más probable, sí, pero hay un 22% de riesgo de que el nuevo gobierno decida radicalizarse y chocar de frente con los mercados. Ojo también a ese 20% de probabilidad de que la derecha logre ganar por el voto de rechazo. Y bueno, un nada despreciable 10% de riesgo de que terminemos en una crisis de legitimidad postelectoral profunda. Esto nos conecta directamente con el punto 5, la seguridad y esa gobernabilidad tensa. Veamos cómo se desarrolla esto en el terreno, porque es el verdadero jefe oculto de la simulación. Logísticamente, el día de las elecciones debería estar bajo control, el riesgo está contenido, el verdadero peligro no está ahí. La altísima volatilidad estalla entre agosto y noviembre. Es en esos meses donde las estructuras criminales van a probar agresivamente qué tanta fuerza tiene el nuevo presidente. Básicamente, el nuevo gobierno va a estar haciendo malabares al borde de un precipicio, atrapado exactamente en el medio, entre sus propias bases que exigen cambios radicales, las cuentas fiscales que simplemente no dan margen, la violencia territorial como herramienta de presión y una oposición implacable. Es un acto de equilibrio realmente agonizante. Pero, y esto es clave, fíjense en este resumen de toda la simulación. El futuro más probable no es el caos, es una estabilidad tensa, una gobernabilidad negociada. O sea, los datos no proyectan un apocalipsis institucional. Nos hablan de un país en un patrón de contención altamente volátil, donde no hay un colapso total, pero donde cada pequeño avance político va a tener que ser negociado con uñas y dientes día tras día. Así que cerramos este desglose con la gran contradicción que nos deja la proyección. ¿Se puede prometer un cambio estructural absoluto para ganar y luego sobrevivir entregando moderación y medidas amigables con el mercado? Es una pregunta enorme. Dejamos este interrogante sobre la mesa para analizar cómo estas fuerzas comenzarán a moverse en la vida real. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.